buenas tardes a todos quienes están entrando. Hola, buenas ¿Cómo? tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Te vimos ayer igual, me parece, ¿no? No, ayer no me pude conectar, no pude. Quizás era otro Rodrigo, pero bienvenido hoy Sí, día. Esperemos que disfrutes del taller. gracias. Buenas tardes Hola, a todos buenas los tardes. demás. ¿Cómo están? Los invito. Buenas tardes, Nala. Nala ayer estaba igual, si mi memoria no me falla. Los invito a que nos cuenten en el chat de dónde son. Hemos tenido participantes de muchas partes de Chile y de fuera de Chile, así que eso nos pone muy feliz. Nos gusta cómo la tecnología nos permite romper barreras. Nos vamos a dar algunos minutillos por mientras. Genial, ahí Alejandro nos cuenta que este es Valparaíso. Les cuento que yo estoy en Valdivia. Les cuento además que me desempeño liderando la gerencia de desarrollo de negocio en Awake. Mi nombre es Francisca Forno. Hasta que no me mande, no haga algún problema grande o algo, me pueden llamar Fran. Voy a estar acompañando aquí a Joao, los voy a estar acompañando a ustedes en este taller que está muy bueno. Voy a estar en el chat igual, no soy experta en nada de análisis de datos, he aprendido gracias a otras instancias con Joao, pero les puedo ayudar, así que para que sepan que voy a estar en el chat con ustedes. Y ya les voy dando la bienvenida a este taller. El día de hoy nos toca visualización de datos con Python. Contarles que esta semana Awake está en un evento bien grande, mañana lo terminamos, este es el tercer día del evento de Open Week 2022. Nuestra intención es mostrarles, enseñarles ahí como ver debajo de la alfombra un poco todo lo que tiene que ver con tecnología. Queremos acercar la tecnología a ustedes, que ustedes vayan entendiendo cómo operan todos estos dispositivos y canales que ocupamos a diario. Y quizás, si a alguien le gusta, que pueda tomar alguno de nuestros cursos y se reconvierta o se dedique ya de lleno a todo lo que tiene que ver con tecnología. Voy a bajarle un poquito mi música, parece que está muy fuerte. ¿Y qué es Awake? Ayer algunos no sabían bien ni cómo escribir Awake, entonces dije, hoy día voy a explicarles qué es Awake. Awake hace alusión al despertar, y nos declaramos como un laboratorio en el cual guiamos su aprendizaje de experiencias o de habilidades digitales, porque nuestras metodologías principalmente tienen que ver con mucha práctica. Ustedes al centro del proceso, nosotros los guiamos, pero desde la experimentación, claro, les enseñamos un poco de teoría y les explicamos ahí todo lo que es necesario saber. Pues la importancia es, como decimos en otro taller, meter las manos en la masa. Y ahí tenemos una metodología que es Bootcamp, que es muy intensa. Eso como para contarles por el momento y no marearlos. Ya de a poco les voy a ir contando más cosas. En próximas semanas estamos iniciando nuevos cursos, así que quien se anime con estos talleres, genial, y que se ponga en contacto con nosotros aquí, que nos diga ahora, me refiero como al término del taller para que le demos más información. O siempre puede contactar a Anisa por correo también o en nuestras redes sociales de WhatsApp. Yo estoy hablando mucho, así que le voy a dar el pase a Joao Guzmán. Él es nuestro Awaker del taller del día de hoy. Joao tiene mucha experiencia en lo que es análisis de datos y quiero que él nos cuente un poco más cómo llegó a este mundo, dónde trabaja hoy día, para que ustedes lo conozcan y también quizás se les ocurre alguna pregunta especial. Joao, Bueno, ¿cómo estás hoy día? todo bien, Fran. Me acaban de confirmar que soy contacto estrecho, así que No. ahí un poco más preocupado, pero con todas las ganas de hacer un taller y que salga lo mejor posible. Oye, menos mal entonces todo online, porque imagínate si estuviéramos haciendo el taller físico, hasta aquí llegaríamos. Claro. Bueno, esperamos que todo salga bien. Joao, cuéntanos quizás dónde trabajas, qué haces en el día a día, cómo llegaste a esto de los datos. Sí, claro. Yo estudié sociología en la Universidad de Chile, y de ahí me empezó a interesar un poco lo que es la parte ya de análisis de datos, de estudio de la sociedad, y en base a eso me fui interiorizando muy escasamente en lo que eran los lenguajes de programación como una herramienta para analizar datos. En ese sentido me titulé
Estudié en Awake Lab también, un bootcamp de Python, de desarrollo de aplicaciones web, y hoy en día estoy trabajando en Red Pacto Global Chile, que es una iniciativa de las Naciones Unidas para que diferentes compañías en el país, o sea, nosotros nos enfocamos en la red local, que es principalmente las compañías que operan en Chile, aporten al desarrollo sostenible. Y en ese sentido he estado aportando en lo que es la generación de contenidos, pero también en la parte de analítica de datos. Excelente, eso me suena muy interesante, así que si quieres ahí nos vas contando más a medida que ocurra el taller. ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿De qué va nuestro taller? Súper. El taller de hoy se trata principalmente de reforzar para los que ya conocen un poco de lo que es Python, y para los que no tengan idea también podemos partir desde el comienzo, como qué es un lenguaje de programación y qué características tiene Python en particular en relación a otros lenguajes de programación. En ese sentido, me gustaría que en el chat, si pueden ir poniendo como si tienen experiencia con Python o si conocen lo que es Python, para realizar este taller de forma más participativa. Si tienen preguntas, igual que las vayan dejando en el chat, aprovechen aquí que tenemos a la Waker en vivo para hacerle todas las consultas. Mira, no puedo obviar esta pregunta, yo la sé, pero me parece interesante que Chris la hiciera. Y dice, ¿y qué tiene que ver sociología con análisis de datos? Claro, es una muy buena pregunta, y que muchas veces cuando la gente comienza a estudiar sociología, piensa que no hay mucha relación, incluso que no hay mucha relación entre la matemática y lo que es o la estadística y la sociología. Y en sí la sociología, al intentar comprender diferentes fenómenos sociales, no se aboca exclusivamente en estudiar a las personas o a las organizaciones mediante el estudio de técnicas cualitativas, que donde se pueden incluir como entrevistas, de ese tipo de información, sino que también disponemos de información y cada vez más información de tipo cuantitativa, que es posible de analizar en base a técnicas estadísticas. En ese sentido, el análisis de datos se destaca por privilegiar las técnicas estadísticas para analizar grandes cantidades de datos. Y en ese sentido, Python es un lenguaje de programación que se destaca por poder abordar grandes cantidades de datos. Ahí está la respuesta. Súper. Oye, nos dicen en el chat que sí, algo de conocimiento, es un lenguaje altamente tipado. Hice un bootcamp de desarrollo web con Python el año pasado, así que Alejandro sabe la parte de Python. Amado dice, yo creo que mucho, pero yo creo que se refiere a la vinculación con la psicología y el análisis de datos. Ah, claro, porque ahí nos dice sin experiencia y sin conocimiento en Python. Así que algunos estuvieron ayer, estamos aprendiendo mucho estos días de desarrollo web y ahora de Python y después análisis de datos. Claro. Súper. Entonces continuemos. Vamos. En el taller de hoy se va a enfocar en un ejercicio práctico, pero antes de eso quería profundizar y un poco conversar con ustedes sobre qué es Python, por qué utilizaríamos Python para graficar los datos y qué herramientas de visualización de datos nos entrega Python. ¿Qué es Python? Es un lenguaje de programación. ¿Y qué significa que sea un lenguaje de programación? Que es un lenguaje mediante el cual nosotros nos comunicamos con el computador y le damos instrucciones para que realice determinadas tareas. En ese sentido, nosotros les podemos decir al computador que imprima un papel, que envíe un correo electrónico, y eso nosotros usualmente lo realizamos mediante el uso del teclado y el mouse, ¿cierto? En este caso nosotros nos vamos a enfocar principalmente en utilizar código escrito. ¿Y qué es el código? Es el lenguaje mediante el cual nosotros nos comunicamos con el computador. Python en particular, a diferencia de otros lenguajes de programación, se caracteriza por ser versátil en el análisis de datos. El Machine Learning, el Deep Learning y todas las diferentes ramas del aprendizaje de máquinas que ha ido desarrollándose en diversos niveles. Y en ese sentido,
pero lo que tienen en común todas estas diferentes áreas es que requieren datos para llegar a un objetivo en común. ¿Por qué usar Python para graficar datos? Y bajo mi perspectiva, es que Python, al ser un lenguaje de programación tan común y tan expandido en el planeta, hay diferentes programadores de diferentes partes del mundo que están aportando y realizando diferentes aportes cotidianos para que las librerías, que son código que nos proporciona otras personas de Python y que nosotros podemos importar desde la web y abastecernos de esa información para hacer mucho más fácil tareas que hace mucho tiempo hubiesen sido tediosas, muy largas y muy difíciles de ejecutar. En ese sentido se destacan dos grandes librerías en Python, que es Matplotlib por un lado y Seaborn por otro. Mientras Matplotlib se destaca porque nosotros podemos personalizar mucho lo que es un gráfico y partir un poco de lo que es desde cero e ir incorporándole, por ejemplo, un título, un límite a un eje, cambiarle el color, etc. Eso se puede desarrollar línea tras línea en Matplotlib. En cambio en Seaborn, que es otra librería que se desarrolló posteriormente y que se basa en la primera, es que es mucho más rápido desarrollar un gráfico estéticamente atractivo y que lo vamos a ver en el taller. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar para el taller de hoy? Son principalmente dos: tener acceso a una cuenta gratuita de Google para acceder al Drive, y en el Drive nosotros vamos a descargar una extensión que se llama Colab o Collaboratory, que permite que cualquier usuario, cualquiera de nosotros que estamos acá conectados, podamos escribir y ejecutar código de Python en el navegador. Entonces, como primer paso, les quería pedir que ingresen a sus cuentas de Google y yo voy a comenzar a compartir mi navegador para que vayamos realizando esta actividad en conjunto. Súper, ahí te vemos. Perfecto. Entonces, si vamos a Drive, que es en este link, se los voy a enviar por chat para los que no lo encuentren. Nosotros podemos ir a Drive. Acá les va a cargar la página principal de Drive. En este caso yo voy a cambiar de cuenta, porque esta está muy desastrosa. ¿Cuántas cuentas tienes, Joao? Uy. Perfecto. Entonces, si entran a Drive, van a lograr esta vista. No sé si alguien ya lo consiguió en la pestaña de mi unidad. Amado no levanta el dedo así, como que ya está. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, mucha atención en esta parte, porque lo que hay que hacer para crear para instalar lo que es Collaboratory en nuestro Drive es hacer clic de izquierdo, ir a más y al final a conectar más aplicaciones.
Una vez que lleguen a conectar más aplicaciones, arriba les va a aparecer la opción de buscar en apps. Y acá les voy a pedir que busquen Collaboratory. Les debiese aparecer solamente un resultado y haciendo clic sobre Collaboratory les va a indicar la opción de desinstalar en caso que ya lo tengan o instalar en caso de que aún no tengan esta extensión. Entonces, no sé si pueden ir poniendo en el chat si lograron llegar a esta parte. O abajo en el menú de Zoom, igual al lado derecho hay una parte de reacciones y como hizo Amado, que nos vaya poniendo el dedito hacia arriba y también entendemos. Claro. Bacán, ahí ya empiezan a aparecer los deditos. Vicente nos dice que está ok. Rodrigo ok. Perfecto. Una vez hecho esto, si nuevamente hacen clic derecho, van a más, les debiese aparecer la opción de crear un colaboratorio. A mí acá me aparece abajo. Si hacen clic, les va a crear una nueva ventana. De este tipo. Acá arriba, ustedes pueden cambiar el nombre de este archivo. En este caso, pues vamos a poner ejercicio visualización. Y hecho esto, comentemos un poco lo que contiene Collaboratory y qué ventajas nos brinda. Si se fijan acá, tenemos la opción de crear una celda de código y una celda de texto. Esto quiere decir que si creamos una celda de código, nosotros en esta celda vamos a poder escribir código de Python. En cambio, si escribimos una celda de texto, nos va a identificar que esta celda va a requerir información de texto y el lenguaje mediante el cual nosotros tenemos que escribir acá es el lenguaje de marcado de HTML. Es Markdown. Ah, tiene su propio lenguaje. Sí, que Markdown es un lenguaje de etiqueta diferente a HTML, pero que también se utiliza en algunas dimensiones del desarrollo web. Entonces, una característica de esto es que para escribir títulos, uno lo puede hacer con un signo gato y escribir este es un título. Si se requiere un título un poco más pequeño, es con doble signo gato. Entonces, si alguien quiere profundizar en este lenguaje de marcado, se los dejo aquí, se llama Markdown. Perfecto. En cambio, si uno quiere escribir código, utiliza las celdas de código. Pero antes de poder ejecutar el código acá, nosotros necesitamos conectarnos con la nube de Google. Entonces, en esta misma barra, al final le indicamos conectar. Una vez hecho esto, podemos ir, claro. Una vez hecho esto, nosotros podemos ejecutar código de Python, es decir, si nosotros le indicamos que sume 1 más 1, Google nos va a indicar que esto resulta 2.
en Python, para poder mostrar en pantalla lo que es una variable, un mensaje, lo que sea, se utiliza una función. ¿Y qué es una función? Es una acción a realizar por el computador. En este caso, imprimir o mostrar. Para esto nosotros usamos la función print. Y la función print nos permite mostrar diferentes tipos de datos. En este caso, podemos mostrar un mensaje de hola, que los mensajes, como Python los reconoce no como palabras, sino que como cadenas de caracteres. ¿Y qué se refiere a esto? Que son cadenas con un determinado orden que nosotros interpretamos como palabras, pero que Python las reconoce como un carácter individual uno tras otro. En este caso la H, la O, la L y la A. Si imprimimos este mensaje, es lo que nosotros reconocemos como la palabra, ¿cierto? Y así hay diferentes tipos de datos que se utilizan en Python. Uno que es muy importante y que me gustaría que manejásemos en este taller son las listas. ¿Y qué es la lista? Es lo mismo que uno, antes de ir a comprar al supermercado, anota en una pequeña libreta los diferentes productos que va a comprar y los va listando uno tras otro. En este caso funciona de la misma forma. Entonces, por ejemplo, podemos crear una lista de supermercados. Nosotros vamos a guardar en esta palabra una lista. ¿Y cómo hacemos esto? Con un signo igual. Cuando nosotros le indicamos que una palabra es igual a algo en Python, le estamos indicando de que esto, que desde ahora vamos a llamar variable, contiene información. En este caso, una lista. ¿Y cómo nosotros le indicamos que es una lista? Porque en Python una lista se compone por corchetes cuadrados. Es decir, toda la información que esté dentro de corchetes cuadrados y separado por comas, Python lo va a reconocer como una lista. Entonces, si nosotros fuéramos al supermercado a comprar, por ejemplo, pasta dental, café, no sé, leche, y nosotros ejecutamos este código, Python ya reconoció de que lista supermercado contiene esta lista. Entonces, si nosotros ahora hacemos nuevamente o llamamos nuevamente a la función print, que lo que hace es mostrar, y mostramos la lista de supermercado, contiene toda la información que nosotros guardamos en esta variable mediante el símbolo de igual. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No sé si pueden ir poniendo en el chat cómo van. Hay unos deditos para arriba y también tenemos una solicitud de si puedes ampliar un poco la pantalla, Joao. Ya, perfecto. Ahí creo que Rodrigo nos dice, está claro. Súper. Entonces ya tenemos lo básico o los principios de lo que es Python y cómo utilizarlo en Google Colaboratory. Ahora avancemos un poco más. No sé si se recuerdan que habíamos visto que vamos a utilizar algunas estas trampas o esta información que había producido otras personas en Python para nosotros facilitar nuestro trabajo. En este caso, en primer lugar, vamos a utilizar Matplotlib, que es la librería que les mencioné. ¿Y qué hace Matplotlib? Nos ayuda a graficar diferentes tipos de datos en Python. Entonces, para atraer Matplotlib a esta sesión de Google Colaboratory, vamos a llamarlo con la palabra reservada o la palabra clave import.
matplotlib.pyplot y le vamos a poner después de esto as plt. ¿Y qué hace referencia a esto? Matplotlib es una librería gigante y dentro de ella contiene diferentes módulos que nos sirven para una u otra tarea. En este caso, pyplot es el módulo que nosotros vamos a utilizar de Matplotlib. Y a esto nosotros le vamos a indicar un alias que en este caso es PLT. Y cuando ya lo estemos desarrollando, les voy a comentar por qué ponerle un alias y por qué no. Entonces, si ejecutamos esto, se ejecuta correctamente. Para ejecutar el código es con este signo de ejecutar celda, que es como un play, o también se puede hacer con control enter. En Mac es comando enter. Entonces hay diferentes formas de poder ejecutar una celda y en este caso cada uno que utilice la que prefiere. Igual si tienen problemas con eso, vayan dejándolo en el chat y lo vamos resolviendo. Ejecutada esta línea de código en el que nosotros traemos esta información desde la web, podemos comenzar a graficar. ¿Y cómo graficamos? Con esta estructura. Nosotros, esto lo voy a escribir como texto. Nosotros utilizamos o llamamos al módulo, luego le indicamos punto y llamamos a la función, es decir, a la acción en particular que nosotros queremos traer de este módulo, que en este caso se llaman métodos, pero son acciones. ¿Ya? Entonces llamamos al módulo punto el método, que es la acción, y entre paréntesis nosotros le indicamos los diferentes argumentos que va a tener esta función para que haga específicamente lo que nosotros queremos que haga. Es decir, si acá nosotros llamamos a esta función print y entre paréntesis le indicamos lista supermercado, lista supermercado hace referencia a lo que nosotros queremos que particularmente haga print, que es decir que imprima esta lista de supermercado. En este caso es lo mismo. Y a esta información se le llaman argumentos o parámetros. ¿Ya? Y esta estructura es la que nosotros vamos a utilizar a lo largo de todo el taller para obtener diferentes resultados de acuerdo a lo que necesiten. ¿Les parece? Entonces nosotros para llamar al módulo, ¿cómo lo hacemos? Nuestro módulo es esto, pero nosotros a esto le indicamos un alias, es decir, PLT. Entonces, siguiendo esta estructura, llamamos a PLT punto, y acá nos da diferentes métodos que tiene este módulo. En particular, nosotros, como queremos realizar nuestro primer gráfico, le indicamos plot. ¿Y qué es plot? Es la forma en que nosotros hacemos un gráfico de líneas. ¿Y cuál es un gráfico de líneas? Es precisamente esto, un diagrama de líneas. Entonces tenemos plt.plot para que sea un diagrama de líneas y entre paréntesis le tenemos que dar diferentes argumentos de acuerdo a la especificidad de lo que nosotros queramos mostrar. La estructura general de esto es que tenemos que darle las coordenadas a los puntos que nosotros queremos graficar. Es decir, si nosotros tenemos un gráfico, que no sé si esto es lo que nos muestra con plot. Entonces
que darle las coordenadas, es decir, el valor de X y el valor de Y que va a tener cada punto que nosotros mostremos en este gráfico. ¿Les parece? Cuando me refiero al eje X, me refiero al eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar tan solo un punto, sería el valor del eje X, que en este caso puede ser 1, y el valor del eje Y, que en este caso puede ser 1. Para que esto se muestre, nosotros le tenemos que indicar de qué color y qué forma va a tener esto que nosotros vamos a graficar. Entonces, para eso se escribe luego del eje X y el eje Y, entre comillas, la letra inicial del color que nosotros queremos marcar en inglés, que en este caso puede ser green o blue o el color que queramos, y luego la forma que queremos que tenga ese punto. Entonces, si vemos lo que resultó aquí, es que en el graficó un punto en el eje X, en el punto 1, o sea, en el valor 1 del eje X y en el valor 1 del eje Y. Si nosotros cambiamos esto por 1,2, el punto se va a mover hacia la derecha o hacia arriba. Me gustaría que fueran poniendo en el chat. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, dice Rodrigo. Lo verificamos. Entonces, ahora grafiquemos estos dos puntos. Hacia arriba, claro. Como antes estaba en el 1.1, ahora está en el 1,2 y el 2 es lo que se movió. Si lo modificamos, acá está. Se movió hacia arriba. Y todo esto en un plano abstracto, en cuanto lo que nosotros visualizamos es tan solo una parte del gráfico, ¿cierto? Listo con eso, que son un poco los principios de lo que es en Matplotlib, podemos avanzar a realizar gráficos un poco más complejos. Si se acuerdan, cuando nosotros utilizamos este signo igual, lo que estábamos haciendo era guardar información en una palabra. En ese sentido, nos da la oportunidad para que nosotros podamos trabajar externamente los datos. Es decir, guardar en una variable X una lista con todos los valores del eje X, que pueden ser 1, 2, 3, y en una variable Y, en una lista, todos los valores del eje Y, que pueden ser 7, 8, 9. Si lo ejecutamos, se guarda. Y en esta sesión de Google Drive ya va a tener guardada que X corresponde a esta lista e Y corresponde a esta lista. Entonces, ahora, para graficar, solamente que en vez de ponerle directamente el valor aquí, que correspondía a un valor, nosotros vamos a indicarle que el eje X sea una lista de información y el eje Y otra lista. Para hacer esto sería plt.plot x, y y lo graficamos. Si lo graficamos, vemos que tenemos una línea recta donde el valor, el punto 1, corresponde al 1.7, es decir, x, y, 1.7, luego 2.8 y 3.9. 1.7, 2.8 y 3.9. Como es un gráfico de líneas, o un diagrama de líneas, realiza una unión entre los diferentes puntos. ¿Y cómo nosotros vamos a ver
vamos a saber dónde está cada punto con el marcado que habíamos realizado anteriormente, es decir, este. Si lo ejecutamos, vemos que acá está el punto 1, el punto 2 y el punto 3, y que se realiza una línea recta entre ellos. Si se recuerdan, la primera letra correspondía al color que va a utilizar esta línea. En este caso lo podemos cambiar por azul, mediante el uso de la letra B, que corresponde a blue. ¿Cómo van? ¿Están siguiendo el ejercicio en sus computadores? Súper. Algunos sí por el chat, todo bien, súper deditos arriba, así que vamos bien. Perfecto. Entonces, ya con esto podemos intentar hacer algunos gráficos un poco más complejos. Es decir, podríamos hacer un ejercicio de graficar cuántas personas se fueron conectando en la jornada de la mañana y cuántas personas se fueron conectando en la jornada de la tarde. Cuántas personas se fueron conectando en la mañana y cuántas personas se fueron conectando en la tarde a medida que pasaban los minutos, ¿ya? Entonces para eso necesitaríamos crear tres variables. Una variable de minutos, una variable de la jornada de la mañana y una variable de la jornada de la tarde. Y en este caso, les recomiendo que no utilizar la ñ, porque algunas veces los lenguajes de programación encuentran conflicto con la ñ y no reconocen el carácter. Entonces, en ese sentido, más allá del ejercicio particular que se esté haciendo, al definir variables les recomiendo no utilizar la ñ. Entonces vamos a crear tres variables. La de minutos, que va a ser una lista que va a contener de 10 en 10 los diferentes minutos que vayan realizándose en el taller. Entonces vamos a tener el minuto 10, el minuto 20, el minuto 30, el minuto 40, el minuto 50, 60, 70, 80 y 90. Recuerden que todos estos elementos deben ir separados por una coma. Aquí me faltó el inicial del 0. Y minutos va a contener una lista con 10 elementos, donde cada elemento corresponde al número del minuto. En la jornada de la mañana, si midiéramos en el minuto 0 cuántas personas habían conectadas, inventemos que sean 5. Luego al minuto 10 se habían conectado ya 15 personas. En el minuto 20, 16, 17, 24, por ejemplo, 28, 30 y 20 de nuevo. Entonces serían, ya, nos faltarían 2, 18 y 15. Sí, pero como las sesiones duran una hora y media y estamos utilizando como unidad de medida los minutos, no podemos poner una hora y media, sino que corresponde a 90 minutos. Ya, y en la jornada de la mañana o sea, de la tarde, consideremos que fue bastante similar, pero comenzamos un poco más tarde. Entonces, si ejecutamos esto, nos debiese mostrar
nada, porque nosotros no le estamos pidiendo que muestre nada, sino que solamente le estamos pidiendo que guarde esta información en estas variables. Lo ejecutamos. Y si mostramos minutos, nos muestra esta información. Si ejecutamos jornada mañana, nos muestra la información que sigue y así. Entonces, ¿cómo graficamos esto? En un diagrama de líneas. Lo hacemos de una forma muy similar a lo que hicimos acá. Esta es la base de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al plt.plot, le indicamos cuál es el eje X, que en este caso, ¿cuál sería el eje X de nuestro gráfico? Los minutos, justamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que acá se muestren los minutos y acá se muestre la cantidad de personas que están conectadas en determinado minuto. Entonces, como eje X le indicamos minutos y como eje Y le indicamos jornada de la mañana. Si lo mostramos así, este sería el gráfico de cómo se comportó las conexiones de participantes durante la jornada de la mañana, en los 90 minutos. Si nosotros quisiéramos a este gráfico sobreponerle o superponerle la jornada de la tarde, solamente tenemos que en la misma celda indicarle que el eje Y a un nuevo gráfico sea la jornada de la tarde. Hecho esto, nosotros podemos identificar que hay una dinámica similar, pero que hubieron diferencias entre ambas jornadas. Pero este gráfico, aún como está, resulta muy poco claro de qué información está mostrando. Entonces, por eso Matplotlib nos proporciona una serie de atributos y de funciones que nos van a servir para que este gráfico sea mucho más comprensible. Entonces, como primer aspecto, podría ser, hay un atributo que se indica directamente aquí, que es el label. ¿Qué es el label? Es el nombre que va a tener esta información. Es decir, ¿a qué hace referencia esta información? Nosotros le indicamos un nombre, que en este caso es la jornada de la mañana. Y en este caso no hay problema en escribir la ñ porque lo estamos escribiendo entre comillas y esto hace referencia a una secuencia de caracteres. En cambio, en el otro gráfico le indicamos tarde. Si lo ejecutamos, no nos muestra nada diferente porque nosotros no le estamos indicando que muestre una leyenda. ¿Y qué es una leyenda? Es la información en los gráficos que indica qué representa cada color. Para mostrar la leyenda es solamente con plt.legend y abrimos y cerramos paréntesis. Hecho esto, nosotros ya podemos identificar que la línea azul corresponde a la jornada de la mañana y la línea naranja corresponde a la jornada de la tarde. Nosotros también podemos cambiarle los colores a estas líneas de acuerdo a cómo se nos antoje. No sé si con lo que hemos visto alguien me puede indicar cómo cambiarle el color a estas líneas. Estoy atenta al chat, pero todavía no llega nada. Ya. Muchas gracias. Ahí Claro. llegó.
Si nosotros le indicamos acá lo que nos indica Amado, la línea de la mañana va a cambiar de azul a verde. Y si lo ejecutamos, exacto, la línea de la mañana cambia de azul a verde y como nos le indicó que era O guión guión, este O guión guión hace referencia a que va a ser punto y la intersección o la continuidad que hay entre los diferentes puntos va a darse por una línea de guiones. Y si se fijan, automáticamente cambian la leyenda a qué hace referencia. Hacemos lo mismo con el otro gráfico. Y vemos cómo ya va tomando forma y va siendo mucho más comprensible lo que contiene. Pero de igual forma, si alguien ve este gráfico, alguien que no ha estado en este taller, no va a reconocer a qué hace referencia el eje X, ni a qué hace referencia el eje Y. Entonces nosotros también tenemos que nombrar lo que son los ejes. Una forma de hacer esto es nuevamente con PLT, que PLT hace referencia al módulo y que corresponde al alias que nosotros le indicamos en un comienzo, acá, punto xlabel. Xlabel es la instrucción que nosotros le vamos a dar al computador para que al eje X lo nombre de acuerdo a lo que nosotros queremos ingresarle dentro. En este caso, minutos. Hacemos lo mismo con el eje Y. Y en vez de minutos son participantes. En Matplotlib, para que nosotros podamos ver, porque en este caso nosotros podemos ver este gráfico gracias a funcionalidades de Google Colaboratory, pero para nosotros cerciorarnos de que se vaya a mostrar el gráfico, hay otra función que es plt.show. Y si se fijan, cuando nosotros ejecutemos nuevamente, va a borrar esta información y va a mostrarnos exclusivamente el gráfico. Ahí el gráfico ya ha tomado un poco más de forma. Y tenemos un par de información que aún podemos mostrar. Que en este caso sería modificar el valor de X mínimo y el valor máximo, y lo mismo con el eje Y, es decir, el valor mínimo de Y y el valor máximo de Y, para que el gráfico se vaya adecuando a lo que nosotros necesitamos. Para hacer esto sería plt.xlim, y acá necesita dos datos. Primero el valor mínimo y luego el valor máximo. Como por ejemplo, si quisiéramos que sea de 0 a 100, vemos que cambia el gráfico y que toma una posición mucho más, o no mucho más, pero sí se ve un poco más lejos. Ya. La diferencia de usar plt.show es que mostrar el gráfico, si nosotros estuviésemos ejecutando este código en otro programa o otra herramienta diferente a Colab, no se mostraría el gráfico. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos indicando explícitamente a Python de que muestre el gráfico. Entonces, si nosotros lo borramos, Colaboratory sí lo muestra, pero también te muestra información diferente al gráfico en particular.
que muchas veces cuando uno quiere elaborar un informe, que es un aspecto o una de las ventajas que tiene Colab, que uno puede ir escribiendo como explicación, una parte metodológica, un análisis mucho más del investigador. Es bueno que estos gráficos se muestren solamente el gráfico, o solamente lo que uno quiere mostrar y no todo. Entonces por eso uno le indica plt.show para que muestre solo el gráfico. Súper. Me gustaría que con este gráfico hiciéramos solo dos cosas más. Primero sería agregarle un título, que es un aspecto muy importante de todos los gráficos, es decir, que uno rápidamente al leer el título pueda saber qué información tiene este gráfico y que con esa información saber si detenerse en ese gráfico a buscar la información que necesita o no, o seguir adelante. Para esto es plt.title y entre comillas nuevamente le indicamos el nombre del gráfico. En este caso, número de participantes por tramo de minutos según jornadas. Y ahí está. Tenemos un gráfico con nuestro título y si le indicamos plt.grid, y acá me gustaría que prestaran atención, con plt.grid lo que hacemos es darle determinada grilla a lo que es nuestro gráfico. Si nosotros no le incluimos la grilla, el fondo es totalmente blanco por defecto, pero una vez incluida la grilla, podemos identificar en qué valor o cerca de qué valor está cada punto. Joao, me llegó una Sí. pregunta por interno de Patricio, le estaba respondiendo que yo no sé la respuesta, así que te la voy a hacer Ya. a ti. Super. Me pregunta si esta información que muestra el gráfico es exportable a PPT. Sí, hay una función que es SavePig. plt.save. Ah, pero se refiere como, no sé si estará Patricio por ahí, pero se refiere a toda la información del Google Colab o al gráfico en particular. Porque el gráfico en particular se puede extraer desde aquí mediante plt.savepig. Yo entiendo que es al gráfico, ahí si estamos equivocados que nos corrija. Súper. Con esta función que toma como argumento la dirección de drive en la que nosotros queremos guardar este gráfico, por ejemplo, my drive / carpeta de drive. Con esta información nosotros podemos guardar este gráfico en nuestra nube de Google, pero requiere de un proceso previo que es conectar o montar, se llama, si Patricio lo quiere realizar, lo puede encontrar como montar Drive a Colab, y que eso es como un paso aparte, y que nosotros con esta función le indicamos dónde quiere guardarlo, y también podemos indicarle los DPI, que los DPI hacen referencia a la calidad con la que se va a importar este gráfico, es decir, a más DPI, mayor calidad del gráfico, pero a la vez el archivo va a pesar más. Entonces no lo vamos a realizar de momento porque se requiere montar el drive, pero es con este método de Matplotlib. Super. Entonces me gustaría que fueran poniendo en el chat si han podido realizar este gráfico. Super. Ahí a Nala le resultó. Entonces, antes de pasar a otros tipos de gráficos,
sería interesante que diéramos una mirada a esta información, que si bien es inventada, es interesante como intentar darle una explicación o algún tipo de análisis un poco más desde el humano, ¿cierto? Desde la información que nosotros tenemos de este tipo de procesos o fenómenos para entenderlos. Entonces, tenemos que en la tarde y en la mañana lo podemos pensar como primero como un gran todo. En un principio no habían tantas personas conectadas, pero a medida que fueron pasando los minutos, se fueron conectando más personas. ¿Ya? Dentro de la hora fue como el pic, tanto en la mañana como en la tarde, de personas conectadas, lo que igual se puede entender como en general la mayoría de las personas no llega puntual a los eventos, porque muchas veces topa con otras actividades o muchas veces se les olvidaba. Entonces cuando ya ha pasado el tiempo, quizás ya todo el mundo está conectado y hay mayor cantidad de personas conectadas, y luego al final, que esto yo igual lo tomo como desde la experiencia, es un proceso en el que las personas, o si bien ya están agotadas del taller o tienen otras cosas que hacer, entonces dicen, ya bueno, comprendí la gran parte del taller, pero ahora que está terminando en realidad me tengo que ir, quizás la parte final es más comprensible o hay diferentes lógicas que hay detrás de esto. Entonces, darle una mirada a los datos permite que diferentes personas, y me imagino que ustedes también pueden tener diferentes tipos de interpretaciones de estos datos, y que es interesante hacer ejercicio aun cuando la información que traen estos datos no es de nuestra expertise. Entonces, ya con esto podemos pasar a otro tipo de gráfico, que este era un diagrama de barras. Lo vamos a poner aquí como un comentario, para poner comentarios en Google Colab y en Python en general, es con un signo gato o signo de numeral, y este es el diagrama de líneas. Ahora vamos a pasar a lo que son los bar plot o gráfico de barras. ¿Y cómo hacemos un gráfico de barras? Es muy similar a lo que hemos venido haciendo. Ya comprendimos como la estructura global que utiliza Matplotlib, y de acuerdo al tipo de gráfico van a ir variando algunos aspectos, pero en general la lógica es la misma. Entonces les propongo que en este caso grafiquemos el número de mujeres y hombres por jornada. Para hacer esto tenemos que definir nuevamente nuestro eje X. Nuestro eje X, en este caso, van a ser las jornadas. Y las jornadas nosotros las vamos a guardar en una lista nuevamente, pero esta vez no como números, sino como cadenas de caracteres. Entonces tenemos la jornada de la mañana y tenemos la jornada de la tarde, ¿cierto? Ese va a ser nuestro eje X. Ahora vamos a poner la cantidad de participantes mujeres, y acá tenemos que indicar en primer lugar cuántas mujeres participaron en la mañana y luego cuántas mujeres participaron en la tarde. Inventemos, por ejemplo, si participaron 25 mujeres en la mañana y 23 mujeres en la tarde, y nuevamente lo mismo con hombres que hayan participado 10 y 15. Si tuviéramos más jornadas, tendríamos la capacidad de poder agregar más información acá. Por ejemplo,
si existiera un taller en la noche que vayan 30 y 35. Entonces ya con esta información tenemos todos los datos para poder graficar nuestro gráfico de barras con estos datos. Para hacer esto, en vez de plt.plot, como habíamos realizado nuestro gráfico de líneas, es plt.var. Con plt.var nosotros le vamos a indicar el eje X. ¿Y cuál sería nuestro eje X? Perdón. Nos faltó acá. Eje X va a ser igual a este largo va a ser igual a este largo. Es decir, va a ser pi. Esto lo vamos a hacer, lo voy a explicar. Que sería np.range len de x. Ya. NumPy es una librería de Python que lo que nos ayuda es a trabajar con números. Entonces, nosotros para armar el eje X de un gráfico de barras que tiene diferentes grupos, necesitamos saber cuántos grupos hay. Y en base a eso, realizar nuestro gráfico. Entonces, sería plt var y entre paréntesis le vamos a indicar el eje X, que en este caso nuestro eje X, coma, mujeres, la cantidad de mujeres, coma 0.4, por ejemplo, que es el ancho que va a tener la barra que representa a las mujeres. A ver si lo mostramos. Muestra un error. Claro. No, es orange, es orange. Ahí sí. Claro, si lo mostramos nos muestra esto. Es decir, que en la mañana fueron 25 mujeres, luego 23 y luego 30, ¿cierto? Ahora, si queremos agregarle la información de los hombres, es con la misma lógica. Pero ¿qué nos sucede aquí? Y ahora la explicación de por qué utilizamos esto. Nosotros necesitamos dividir estos espacios entre la cantidad de grupos que hayan. Entonces, como es el eje X, el largo de esto, es decir, 3, nosotros le vamos a restar 0.2, que es, por ejemplo, un porcentaje de este eje X, y al otro le vamos a sumar 0.2. Si hacemos esto, lo resté también. Si hacemos esto, vemos que se separan del centro, es decir, las mujeres que están representadas por el color azul se separan hacia la izquierda, y los hombres que están representados por el color naranja se separan hacia la derecha, es decir, más 0.2. Y esto hace referencia al ancho que van a tener estas barras. Es decir, si nosotros le indicamos que sea 0.3, las barras se ven algo más delgadas, ¿cierto? Y 0.5 me imagino que se sobreponen, claro. Entonces, con un 0.4, y que ahí muchas veces hay que ir probando, los gráficos quedan completamente alineados. Con esto
nosotros ya podemos continuar avanzando de acuerdo a cómo veníamos pensando el gráfico anterior. Es decir, agregarle un label al eje o a la categoría de mujeres y un label a la categoría de hombres. Como habíamos visto, para mostrar la leyenda, y es decir, que nos muestre qué representa el color azul y qué representa el color negro, el color naranja, perdón, es con plt.legend y lo ejecutamos. Y acá nos muestra. Como habíamos visto, mujeres lo cataloga como azul y hombres como naranja. Aún nos quedan algunas cosas. Por ejemplo, no sé si se recuerdan cómo indicarle a Python que muestre una cuadrícula detrás del gráfico. Con grid, justamente. Entonces le indicamos plt.grid y nos mostraría la cuadrícula. Si le indicamos plt.xlabel, ¿qué hacía xlabel? Es asignarle un nombre al eje X. En este caso van a ser los grupos. Y plt.elabel, nosotros le vamos a indicar no el nombre de los grupos, o sea, no el nombre del eje X, sino el nombre del eje Y, que corresponde a la cantidad de participantes. Si lo ejecutamos, vemos que está la cantidad de participantes, los grupos, pero aún no sabemos diferenciar a qué grupo representa cada par de tablas, ¿cierto? De barras. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Es simplemente con plt.xtics, y en xtics nosotros le vamos a indicar el eje y los valores que va a tomar. Es decir, ¿cuál es el eje? El eje X. ¿Y qué valores va a tomar? Estos, que son los que nosotros guardamos como una lista de mañana, tarde y noche. Entonces, para llamar a esta información, simplemente nosotros le indicamos el nombre de la variable, en este caso es X. Lo mostramos. Y acá tenemos que en este gráfico, que separa entre hombres y mujeres y separa entre grupos, sabemos que hay 25 mujeres en la mañana, 23 o por ahí mujeres en la tarde y 30 mujeres en la noche. Para borrar esta información, si se recuerdan, es con plt.show. Y nos faltó agregar un título. Participantes según género y jornada. Entonces, ¿pudieron lograr este gráfico de barras? Súper. Nala nos dice que sí. Rodrigo también. Como pista, estas diferentes funciones que nosotros le indicamos un par de argumentos muchas veces, o por ejemplo grid o legend, que lo dejamos sin argumentos, sí tienen. Es decir, tienen, pero son opcionales.
En este caso nosotros en Legend podemos indicarle, por ejemplo, la posición que tenga este cuadro. Lo podemos sacar, lo podemos dejar abajo, lo podemos dejar en la esquina inferior, etcétera. Por ejemplo, upper left. Va. No era con este, ¿verdad? Bueno, ahí después lo podemos revisar más en profundidad. Acá está. Es con esto. Legend.lock. Entonces con lock ustedes pueden indicar si esto va en el centro, arriba en el centro, abajo en el centro, en la izquierda, en la derecha, etc. Perfecto. Entonces ya podemos avanzar a otro tipo de gráfico diferente a estos gráficos de barra y que me gustaría mostrarles principalmente lo que es el histograma. ¿Ya? Y que el histograma es similar a un gráfico de barra, pero la utilidad que nos da es que nos vuelve posible reconocer diferentes distribuciones o tipos de distribución que hay en determinados datos. Por ejemplo, se dice que la altura es un dato que tiende a la media y que tiene una distribución normal. ¿A qué hace referencia que sea una distribución normal? Es decir, que toma la forma de una campana, donde la mayoría de los datos se concentran en torno a la media o al promedio, es decir, la mayoría de las personas van a medir o la estatura promedio o algo similar, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y a medida que uno se va alejando del promedio, van a ir disminuyendo los casos que representan este tipo de datos. Es decir, van a haber pocas personas que midan 1,90 m y a la vez van a haber pocas personas que midan menos de 1,40 m, si es que la estadística es correcta. Entonces, rápidamente creemos una lista con determinadas estaturas. Por ejemplo, podría ser 163 centímetros, 63, 164, 164. ¿Edad o estatura? Perdón, sí, estatura. 164, 165, 165, 166, etc. Ya. Con eso ya podemos hacer un ejercicio. Estos son datos evidentemente inventados. Y nosotros le vamos a indicar los intervalos del eje X. Es decir, podemos crear una variable intervalo que lo que sea que va a representar el rango, y acá utilizamos otra función que se llama range, que lo que hace es identificar la diferencia entre un número máximo y el número mínimo. En este caso, min de estatura y max de estatura. Si se fijan, estas son funciones similares a lo que habíamos visto un poco más arriba con el print, que en este caso min lo que hace es ir a esta lista y buscar el número mínimo, y max va a esta lista, pero esta vez busca el número máximo. Y range lo que hace es establecer el rango entre estos dos valores. Por eso nosotros le llamamos intervalo. Para graficarlo es plt.ist
y le indicamos cuál va a ser el valor del eje X. ¿Y cuál va a ser el valor del eje X? Va a ser la estatura. Bins hace referencia a este intervalo y color, color no lo hicimos. Si lo mostramos, nos equivocamos en acá, 164, nos faltó una coma. Si lo graficamos, nos va a mostrar un histograma. Aquí me había equivocado en digitar un par de datos, pero lo que nos muestra esto es un histograma donde parte en la altura de 163 y termina en la de 167, y que nos muestra que los datos se concentran principalmente en la altura de 164 hasta 165. Muchas veces pasa que, o principalmente cuando uno analiza estatura, la forma que adquiere este histograma es mucho más redondo, principalmente porque hay muchísimos más datos. Entonces, a más datos, la distribución de los datos va a ser mucho más clara. Pero como este es un ejercicio principalmente orientado a mostrar el gráfico, nos centramos en eso. Ahora, al ser un histograma, solamente se diferenciaba de los otros gráficos por esta estructura, es decir, por el IST y el BINS. Pero nosotros podemos incorporarle los diferentes atributos que le hemos incorporado a los otros gráficos, es decir, un título, estatura de participantes, también un TIX, que va a ser los intervalos, plt.xlabel y plt.elabel, que va a ser el xlabel, la altura en centímetros, que debe ir entre comillas porque es una cadena de caracteres o string, y el elabel va a ser la cantidad de participantes. También podemos indicarle lo que es el plt.grid y por último el plt.show para eliminar esta información extra que aparece. Entonces, ya con esto habríamos creado lo que es un histograma, un gráfico de barras y un gráfico de líneas con Matplotlib. La estatura debe estar en la frecuencia del eje X. Claro, hay diferentes tipos de histogramas, de acuerdo a muchas veces la preferencia de la persona que lo esté realizando, pero también podemos invertir lo que es este tipo de gráfico para que sea más funcional de acuerdo a lo que necesitemos. Y respecto a lo que pregunta Alejandro, acá nosotros debiésemos identificar por qué el gráfico, el histograma, no está mostrando el valor del 168. Entonces, a ver si modificamos el xlim y le indicamos 160 hasta 170. Claro, tampoco lo muestra. Sí, la verdad,
de forma rápida no logro identificar por qué no nos está mostrando el valor del 168, que es este de aquí. A mí me da la impresión que es como... A ver, le damos otro. Tampoco. Debe haber un problema con este intervalo. Sí, la verdad, como en este momento no sabría identificar por qué no lo reconoce. A ver, intentemos ir invirtiendo los ejes. Eh, Con el Xlink, que era lo que establecíamos. Con el Xlim establecemos el límite que va a tener el eje X. Es decir, si nosotros le pusiéramos 166, lo va a limitar ahí. Ya, en función de la coordenada X estableces un límite. Un Claro. desde hasta, ¿no? Exacto. Entonces, una forma de hacer esto sería con... Claro, no me muestra. Una consulta, una vez que tenemos como cualquiera de estos casos que tú nos explicaste, aquí se resume una gráfica, si invocamos, ¿cómo invocas desde otra plataforma este código y lo despliega en esa otra plataforma? Depende, Claro. supongo que en principio depende de la plataforma en que lo vaya a invocar, ¿no? Pero Sí. según tu experiencia. Sí, muy buena pregunta. Es acá en archivo, uno puede ir a descargar. Y en descargar, uno lo puede descargar como dos tipos de extensiones. La extensión .py hace referencia a Python y la extensión IPYNB hace referencia a estos cuadernos de Python. Que este es el nombre que tienen como más técnico, el notebook. Entonces nosotros lo podemos descargar de las diferentes formas y para ejecutarlo yo les recomendaría descargarlo como IPYNB, que es notebook, y estos se pueden ejecutar por ejemplo en Anaconda, que es un gestor de paquetes que existe, que nosotros podemos utilizarlo con Python. Y con Anaconda nosotros podemos hacer correr este tipo de archivos. Y claro, la respuesta de Alejandro al problema que teníamos es muy buena, porque en el range nos estaba abordando hasta el 67. Entonces lo que hizo Alejandro fue agregarle un +2, lo que hace extender el rango y a la vez se vuelve visible los últimos datos. En este caso bastaba con agregarle 1, pero muchas veces los rangos en Python se vuelven problemáticos porque Python comienza a contar desde el 0. Entonces, habitualmente, o por ejemplo, como yo venía acostumbrado, el 0 no lo cuento. Entonces, para Python esto es el 0, pero para mí, como cotidianamente, sería el 1. Entonces este tipo de error de rangos termina siendo muy habitual en lo que es la programación. Y era principalmente esto el taller,
quería mostrarles cómo realizar diferentes gráficos con Matplotlib, y que si se dieron cuenta, una vez como comprendida la lógica inicial, los diferentes tipos de gráficos van siendo cada vez más similares a los otros, y que si bien parece ser mucha información o información muy tediosa en un comienzo, con la práctica y también con la ayuda de internet, se vuelve muy simple, como, o no muy simple, sino que cada vez se vuelve más rutinario y más cotidiano la elaboración de gráficos cada vez más elegantes. Sí, yo lo que, bueno, voy a dar mi opinión. Observo que es muy amigable, no es como un lenguaje de programación tradicional en el que requiere como más temas técnicos de conocimiento. Esto apenas lo ve una persona, un usuario final o una persona de otro ámbito y es solo eso, saber los comandos y ir ensamblando los gráficos. Entonces Claro. es como full amigable en ese sentido. Súper. Sí, esa es una de las particularidades que tiene Python, que se vuelve muy amigable para personas que recién están comenzando a programar, y en ese sentido, como primera puerta de entrada al mundo de la programación, se vuelve muy útil. Estás muteada, Fran, creo. No, yo no escucho. Sí. Claro, se vuelve muy fácil como repetir el mismo formato, y es muchas veces lo que se hace cuando ya uno elabora reportes mucho más complejos, es que define en una primera parte, en variables, los diferentes aspectos que uno quiere repetir a lo largo de los diferentes gráficos para que queden todos con un estilo bastante similar, y, y luego va escribiendo la parte de código que más particular para cada gráfico. Entonces les queríamos pedir que si pueden responder un cuestionario que dejó Fran en el chat, para que podamos seguir mejorando con estas iniciativas. Y también, si alguien tiene algún comentario como final, le quedó alguna duda, también la podemos resolver ahora. Otro comentario adicional, ya guardé los códigos como indicaste, ¿no? ¿Ya? Y se ve que lo que hacen es transformar en código eso que hicimos por pantalla. Entonces Claro. me imagino que en ese sentido lo que hace es trasladar ese lenguaje escrito a la plataforma en la que deseas implementar la solución que aplique. Exacto. Y son principalmente dos tipos de formatos, que era el código de Python y el código del Jupyter Notebook, o sea, de Notebook. Entonces, ahí de acuerdo a la utilidad que quieran darle cada uno, puede utilizar una u otra herramienta. Respecto a la pregunta de Alejandra, ¿por qué muestra 4 participantes? Me da la impresión que es porque yo lo edité al final. Ah, no. Sí, fue porque yo al final le agregué más información. Entonces, le agradecemos si pueden contestar la encuesta, y nos veríamos en una siguiente oportunidad. Está la página de Awakelab también, por si quieren revisar los diferentes eventos que vamos a estar realizando, los diferentes cursos que hay. Y nada, darles las gracias por asistir al taller. Chao.
Que tengan buena tarde. Chao, estuvo muy bueno, gracias. La Fran quedó muteada. Sí.